de nuevo. Le damos la bienvenida a todos a esta clase, ¿cierto?, de taller de química, que la semana pasada no pudimos darlo, porque tuvimos problemas de internet, pero ya esto lo solucionamos. Entonces, vamos a recordar que los compañeros que están acá en taller de química presencial son los del grupo A. Los del grupo B, lamentablemente, no van a tener la posibilidad de asistir presencial a este taller, porque este taller es un taller solamente de 1 hora y no se puede dividir, ¿cierto?, en dos o colocar media hora y media hora. Ya es por eso que este taller solamente se hace una sola vez en la semana. Es decir, aunque sea miércoles, la gente del grupo B sí o sí se tiene que conectar. Entonces, ¿qué vamos a colocar como título el día de hoy? En el cuaderno vamos a colocar los que están presencial y no vinieron la semana pasada, ¿ya? Por ejemplo, el caso del Diego, por ejemplo, que no vino la semana pasada, tiene que copiarlo. La Agustina, la Camila no, la Catalina tampoco, la Adriana si vino no lo copia. Vamos a colocar primera unidad y vamos a colocar 2 puntos, tabla periódica. ¿Ya? Vamos a colocar entonces primera unidad y vamos a colocar tabla periódica. Profesora, Dime, Fernando. ¿qué cuaderno se usa para el taller de química? El cuaderno que si usted puede ocupar el de ciencias naturales al revés, puede ocupar un cuaderno viejo que tenga, no hay ningún problema que usted, o en un cuadernillo, en hojas aparte, lo que a usted le acomode. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Entonces vamos a colocar, como les digo, esta clase después se va a subir. Coloque ahí entonces, como les decía yo, tabla periódica. Primera unidad, tabla periódica. Recuerden que tenemos solamente poquito, o sea, es poquito el tiempo para trabajar, así que vamos a comenzar. Ya, coloque ahí. La tabla periódica, los que están en clases y no tienen esa materia también lo van a copiar. La tabla periódica es el lugar, la tabla periódica es el lugar la tabla periódica es el lugar en donde se ubican, la tabla periódica es el lugar en donde se ubican los elementos químicos. La tabla periódica, entonces, es el lugar en donde se ubican los elementos químicos. ¿Profe, puede volver a repetir? Sí. La tabla periódica es el lugar en donde se ubican los elementos químicos, coma, los cuales, Benjamín, date vuelta, los cuales se ordenan, Profe, los elementos químicos. se ubican los elementos químicos, coma, los cuales entonces son alrededor de 103. Los cuales son alrededor de 103. Quiero que mire la pantalla y en la pantalla, en la pantalla, ¿cierto? Hay una tabla. ¿Cuántos? Son alrededor de 103. ¿Ya? Está mirando la pantalla, ¿cierto? En la pantalla hay una tabla periódica, ¿ya? La tabla periódica, dígame, escucho.
Ya, voy a seguir. La tabla periódica, como les digo yo, está en la... Tengo aquí una tabla periódica. Ya, pero si la tiene ahí maravilloso, y si no, Aquí mira, tengo una tabla periódica. ya, si la tienes ahí maravilloso, y si no, vamos a ver la que tenemos, ¿cierto?, en la presentación. Entonces, nosotros tenemos una tabla periódica que, si ustedes pueden observar, tenemos varios elementos químicos ya que van a estar definidos o van a estar simbolizados por un símbolo químico, y estos elementos, ¿cierto?, si ustedes se dan cuenta, son todos, entre comillas, como de distinto color. ¿Eso por qué? Ponga ahí en su cuaderno punto aparte. ¿Ah? No, no, lo que pasa que... Sí, después de la actividad que hicieron. Entonces coloco Profe, los elementos... profe, Dígame. ¿de qué me perdí que recién entré? No, porque estamos viendo Igual, lo de la tabla recién periódica. entré. Los que vienen recién entrando, a ver, los que vienen recién entrando, no se preocupen porque va a quedar todo grabado y después en realidad como que pueden igual revisar. Ya, pero estábamos viendo lo de la tabla periódica. ¿Qué fue lo que dijimos recién entonces? Los elementos, ¿sí? Pueden ser ordenados, los elementos pueden ser ordenados de acuerdo, pueden ser ordenados de acuerdo a sus características. Pueden ser ordenados de acuerdo a sus características. ¿Cómo, profe? Perdón. Los elementos, es que tengo cargando acá. Los elementos pueden ser ordenados de acuerdo a sus características. Profesora, Dígame. una cosa nada que ver. Hoy día la evaluación del lenguaje se va a hacer hoy día o Sí, al igual que matemática es hoy día en la tarde. ya. ¿Ya? Ok. Ya. Gracias. De nada, ya. Entonces, quiero que me pongan harta atención a lo que voy a explicar ahora, porque de eso depende la actividad que vamos a hacer. Ya. Usted dirá, profesora, los que están acá en clase también, ¿cierto? Y ellos están un poquito más avanzados porque les expliqué la semana pasada. Usted dirá, profesora, pero si son más o menos, uno habla de 103 y acá uno ve el 118. Pero profesora, usted está diciendo que hay un 118. Sí, lo que pasa es que hay elementos sintéticos que son nuevos y para poder uno trabajar con ellos son muy rebuscados porque no se utilizan mucho. Entonces, por eso uno habla más o menos de 103 elementos. Y usted dirá, profesora, ¿y usted, por ejemplo, tuvo que aprenderse esta tabla de memoria, esta tabla periódica de memoria? Claro que sí. Yo, de hecho, me sé casi la mayoría de los elementos, lo que más uno utiliza, pero uno jamás, o yo en lo personal, jamás voy a hacer que usted se aprenda todo esto de memoria. Y usted dirá, ¿y yo me los podría aprender? Claro que sí. Pero ¿qué es lo importante? Que usted sepa identificar a los elementos. Entonces, quiero que me ponga atención. En la tabla periódica aparecen puros cuadraditos así, ya donde va a aparecer el símbolo, el nombre, van a aparecer unos números y va a aparecer un número entero. ¿Qué significa esto? Acá yo tengo el sodio, ¿cierto? Que el sodio es el nombre del elemento. El Na es el símbolo del elemento. Los números van a aparecer siempre en cualquier tabla periódica, dos números. Un número entero y un número decimal. El número entero es un número atómico que más adelante vamos a ver para qué lo utilizamos. Y el número decimal es el peso atómico del elemento. ¿Ya? Para los que están acá en la sala, ¿cierto? Esto nosotros lo habíamos visto el otro día. Para que ustedes más o menos sepan lo que es. Lo que es peso atómico y número atómico, nosotros vamos a utilizar esa información más adelante. Ahora, ¿qué necesito yo que usted sepa? Primero, no necesito que se aprenda todos esos números, o esos elementos, perdón. Yo necesito que usted sepa identificar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un símbolo o cómo se escribe un símbolo? Y la semana pasada vimos lo siguiente, y aquí quiero que me pongan atención. Vimos, sí lo sé. ¿Habla? No, espérenme un cachito.
Parece que es el cable. Espérenme un segundito. No me deja aquí con los de la... Ustedes ven la pizarra, ¿cierto? ¿Ven que estoy rayando y todo eso? No, los que están en casa. Sí, vemos que hizo una raya Ya, verde. ya, Sí, espérenme acá. Ya, denme un segundito, espérenme un cachito. Niña, Denme un segundo. ¿cuántas veces? Ya, aquí estamos, ¿cierto? Función F10. Solo la pantalla del PC. No me deja. Ya, vamos a hacer una cosa con los que están en... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... voy a explicarle a los que están en la casa y después explico a los que están acá, ¿ya? Porque no sé por qué no me deja... Ampliar. Claro. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Espérame un cachito. Ahí sí. Dame un segundo. Y si yo quiero compartir, no. No me sirve esto. Espérenme un segundo. Denme un segundo ustedes desde la casa. Vamos a poner función. Ay, me equivoqué. Denme un segundito. Ya, solo una pantalla. Vamos a cerrar. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya, que no me permitía aquí dejar. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a compartir pantalla. Ya, ahora sí, escúchenme. Si yo no me sé todos los elementos químicos, ahora sí, Diego, puedes ver. Si yo no me sé todos los elementos químicos, yo quiero que me entiendan una cosa. Los elementos químicos, ¿cómo se van a escribir? Los elementos químicos se escriben una mayúscula sola, como por ejemplo la P, la N, la O, la H y la C, ¿ya? Esos son símbolos químicos. Entonces, independientemente que yo me sepa todos los nombres de los elementos químicos, yo los puedo reconocer cómo se escriben. Por ejemplo, la P significa fósforo, la N significa nitrógeno, la O significa oxígeno, la H significa hidrógeno, la C significa carbono. ¿Ya? Son símbolos. También, ¿cómo se pueden escribir los elementos? Se pueden escribir una mayúscula con una minúscula, como por ejemplo el calcio, el magnesio, el fierro, el sodio, que son elementos, ¿cierto? Porque se escriben mayúscula, minúscula, calcio, magnesio, fierro y sodio. ¿Ya, Benjamín? Entonces, se escribe o una mayúscula sola o una mayúscula acompañada de una minúscula. ¿Ya? Los que están acá entienden eso, ¿cierto? Que los elementos se escriben o una mayúscula acompañada de una minúscula. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le explicaba el otro día? Tener CO es lo mismo que tener C y O. No. Ya. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque aquí usted dice, mayúscula, minúscula, un elemento. Mayúscula sola, otro elemento. Mayúscula sola, otro elemento. ¿Qué significa eso? Que esto es un solo elemento y aquí hay uno y acá hay otro. Es decir, este tiene dos. ¿Se entiende eso o no? Vamos a hacer un ejemplo. Mire, por ejemplo, yo tengo el Fe 2O3. Entonces, sin decir cuál elemento es, porque usted no lo sabe, ¿cuántos elementos hay en ese compuesto? Lorenzo, tienes que dejar de utilizar la aplicación esa para que te está cambiando los fondos porque estamos... Profe, 3.
Ya, entonces, ¿cuántos elementos hay aquí? 3, 2. No, hay 2 elementos. ¿Por qué hay 2? Porque los elementos son mayúscula sola o mayúscula con minúscula. Mayúscula, minúscula, acá hay un elemento. Mayúscula sola, acá hay otro elemento. Profesores, los números dan lo mismo. Veamos otro. NA, ClO3. ¿Cuántos elementos hay ahí? 3. ¿Cuántos dicen en la casa? Hay 3 porque Hay 3. son Muy bien, las hay 3. 2 NA, Mayúscula, la C, la espérame ahí, déjame O explicar. sola. Mayúscula, minúscula, 1. Mayúscula, minúscula, otro. Mayúscula solita, otra. ¿Se va entendiendo? H3, PO4. Siempre le da risa esto porque como suena PO, ya, PO4. ¿Cuántos elementos hay ahí? Fernando se rió. ¿Cuántos elementos hay ahí? 3. Hay 3 elementos. Mayúscula sola, mayúscula sola, mayúscula sola. ¿Se entiende entonces cómo se escriben los elementos? Consulta. Si estamos en una prueba y yo le dije que el sodio era así y usted me escribió en la prueba el sodio así, ¿qué le pongo yo a esto? ¿Le pongo bueno o le pongo malo? Pésimo. Pésimo, ¿cierto? Malo. Se lo voy a colocar malo. Es como que usted me dijera, profesora, yo me llamo Javiera y le pongo Javiera con B larga. No, si Javiera va con B corta, ¿cierto? Es lo mismo. Los elementos van o mayúscula sola o mayúscula minúscula, para que eso lo tengamos claro. Entonces, aparte, usted va a colocar en su cuaderno lo siguiente. Para reconocer un elemento, los que están acá en casa, o sea, los que están en clases también, para reconocer un elemento, debo identificar, para reconocer un elemento, debo identificar si es mayúscula sola. Para reconocer un elemento, debo identificar si es mayúscula sola o una mayúscula acompañada de una minúscula. Mayúscula sola o una mayúscula acompañada de una minúscula. ¿Saben qué se me olvidó? Para los que están en la casa, que vayan colocándome presente en el chat, ya, para guardar la asistencia. Entonces, ¿cuál va a ser? Profe, yo puse eso al principio de la clase. Ah, ya, súper, que a veces a mí se me olvida porque como tenemos que llevar esa asistencia. Yo también. Ya, súper. Entonces, ¿qué o cuál va a ser la tarea de la casa? La tarea para la próxima semana, que la tarea se envía por plataforma, va a ser la siguiente. Actividad. Identificar los elementos que componen los siguientes compuestos. Entonces aquí dice, por ejemplo, FeSO4,3. Entonces usted me va a decir cuáles son los elementos de este compuesto. Y usted me va a decir, profesora, pero yo no sé cómo se hace esto. Yo le voy a anexar una tabla periódica para que usted vaya identificando los elementos, ¿ya? Por ejemplo, dice Na2O. ¿Cuántos elementos hay acá en la número 1? Hay 2. Entonces usted va a decir, ah, ya, el Na es 1 y la O es otro. Entonces, la tabla periódica que yo les ponga, usted va a buscar qué significa sodio y qué significa oxígeno y lo va a colocar. En la número 2, no, en la número 3. En la número 3, ¿cuántos elementos hay?
En la número 3, ¿cuántos elementos hay? 3. Hay 3. Entonces usted me va a decir, ya, hay 3. El Na es 1. ¿Cómo se llama el Na? De hecho, lo vimos recién. ¿Cómo se llama el Na? Sodio. La P, ¿qué significa la P? Y la O, ¿qué significa la P? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Los que están acá, Agustina, dime. Profe, no terminé de copiar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo todo junto? No te entiendo eso. ¿Cuál era la actividad, profe? No, en la tabla, ya te entendí ya. Lo que pasa es que Agustina me pregunta si en la tabla periódica me pueden aparecer, por ejemplo, el compuesto todo junto o no. En la tabla periódica aparecen solamente elementos, van saliendo de a uno, ¿ya? Entonces, como este periodo es tan corto y ya vamos a terminar, una vez que terminemos esta clase, entre comillas, de grabarla, yo en la tarde voy a subir la clase, voy a subir la actividad, les voy a subir la tabla periódica para que usted pueda hacer la tarea. La tarea usted la va a hacer en su cuaderno, le va a sacar una fotografía y me la va a enviar por plataforma. Venga usted al colegio o no venga usted al colegio, ¿ya? La pregunta es, ¿les queda claro a todos cómo identificar cuando es un elemento o no? ¿Sí? Ojo que estamos solamente profe, nos intentando queda identificar. ¿Sí les queda claro? Ya. Si les queda claro y nos quedan ya 2 minutitos, vamos a terminar esta clase. Yo se las voy a subir en la tarde y les voy a subir, como les digo, les voy a subir, ¿cierto?, la actividad. Ahora, lo que quiero que hagan, ¿cierto?, es revisar esto en la tarde. Recuerde que el día, ¿cómo se llama?, de hoy, en la tarde, usted tiene que conectarse para lo del lenguaje. Es a las 3. Se va a la plataforma y ahí va a estar toda la información. Lo mismo, el día de mañana vienen los del grupo B y el día viernes se conectan todos de manera online. ¿Ya? Si no hay ninguna duda, lo voy a dejar acá. Dígame. ¿Esto va a ser siempre así? Esto O va a sea, ser los siempre 9 así, sí, porque es a una las- hora nomás que tenemos en la semana. ¿Ya? Ah, Se ya. cuidan mucho, les dejo muchos besitos y cariño, que estén súper bien. Chao, profe. Ya, besos. Chao.